Bienvenidos a mi canal. Como ya vieron en el título, hoy vamos a hablar sobre la historia general de la liga. Así que empezamos. Bueno, los 40. La liga en ese entonces era un gran signo de interrogación. Se llamaba BAA y en su primera temporada no había draft, así que se añadían jugadores que eran de otras ligas como la NBL, o los equipos contrataban a jugadores locales amateurs. Finalizando la década, la BAA y la NBL se fusionan para convertirse en la NBA. Como solo fueron 3 años, no hay mucho que decir, aparte de la adición de los Minneapolis Lakers, que luego se convertirían en Los Angeles Lakers. Aunque también podría agregar el nacimiento de la superestrella en la NBA. George Mikan llegó como el primer gran centro de la liga, de la historia más que nada, porque antes, aunque ustedes no lo crean, no se consideraba a los jugadores altos para jugar básquetbol. Todo eso cambió cuando George Mikan llegó a dominar la liga. Y así sin más empezamos la década de los 50. Los 50 son olvidados por la falta de emoción que tenían en ese entonces, probablemente porque los juegos no eran como hoy en día, eran muy lentos y se cometían muchísimos fouls. El reloj de 24 segundos fue implementado hasta 1956, así que por la primera mitad de la década, quien llevara la delantera en el marcador trataría lo más posible en dejar pasar el tiempo hasta ganar. Eso era la NBA en los 50s. De las estrellas que había, podría nombrar a varios. Algunos son un joven Bill Russell, Bob Pettit, George Mikan, Bob Cousy y Dolph Schayes. Los equipos que dominaron fueron los Minneapolis Lakers de George Mikan, y luego vino la rivalidad de los St. Louis Hawks de Bob Pettit y los Boston Celtics de Bill Russell. En los 60s la NBA seguía lejos de ser el deporte de hoy, pero gracias a que una fuerza imparable llegó a las canchas en forma de Wilt Chamberlain, la liga se vio forzada a evolucionar más rápido. En el primer momento en el que Wilt puso un pie en la cancha, empezó a romper récords que hoy hasta la fecha no se han podido tocar y muy probablemente jamás se rompan. En 1962 se convirtió en el primer y único jugador en anotar 100 puntos en un solo juego, hecho que se fotografió en lo que sería la imagen más icónica de la NBA. Aunque por más dominante que Wilt fuera con sus equipos en Filadelfia, él solo ganó una vez el campeonato en esta década, ya que los Boston Celtics de Bill Russell ganaron todos los 9 restantes, dejando el legado de ser la dinastía más dominante en toda la historia, y de paso venciendo a Los Angeles Lakers de Jerry West múltiples veces. Dato curioso, en el último campeonato de la década, en el 69, estos dos equipos tendrían su sexto encuentro, donde también fue la primera vez que se daría el MVP de las finales, en donde Jerry West ganó este trofeo, siendo la única vez en la historia que un jugador del equipo perdedor se lo llevaría. Esta década también nos trajo a Oscar Robertson, quien en ese entonces promediaba un triple doble por una temporada completa, hecho que no se había podido replicar hasta recientemente. Y con el retiro en el 69 de Bill Russell, que totalmente dominó esta era, damos por terminada la década. Esta es la era más confusa y problemática que hay. Por un lado, se suponía que Wilt, aunque un poco viejo, se unió a Los Angeles Lakers de Jerry West en el 68, y para los 70s dominaría sin Bill Russell ni los Celtics en su camino. Aunque sí llegó a ganar un campeonato con ellos, ni de cerca se convirtieron en una dinastía, ya que en esta década 8 equipos diferentes ganaron el campeonato. Los Lakers no pudieron dominar porque se venían grandes cambios y había equipos como los Knicks de Walt Frazier y los Bucks que seleccionaban en el draft a Leo Alcindor, el primer prodigio o elegido. Leo Alcindor, quien luego sería conocido como Kareem Abdul-Jabbar, era el nuevo en la cuadra. Wilt de la noche a la mañana tenía a alguien más que estaba en su nivel, y aparte en el mismo equipo que Oscar Robertson. Kareem y Big O ganaron un campeonato incluso antes que Wilt y sus Super Lakers, lo que dejó al público pensando quién era realmente el mejor de la liga. Pero el año siguiente, los Lakers estarían en una misión, poniendo un récord aún vigente de más victorias consecutivas en una temporada con 33, y también ganando el título. Aunque poco a poco dejó de ser Kareem vs Wilt, y más en Kareem vs Dr. J, o sea, NBA vs ABA. La ABA llegó como una liga de básquetbol que prometía cambios emocionantes para el espectador. Tenían jugadores que en ese momento competían contra cualquiera que estuviera en la NBA. Incluso Wilt se retiraría de jugar en la NBA y pasaría a ser entrenador coach para la ABA. Y aún más importante, la ABA tenía a Julius Erving, Dr. J, una leyenda del básquetbol. La popularidad de Dr. J era inmensa.
y la NBA, por miedo a que les quitaran el trono, decidió comprar y fusionarse con la ABA a mitad de la década, con todo lo que conlleva fusionarse con otra liga. He ahí el desbalance de poder de los equipos. Gracias a la fusión con la ABA tendríamos el tiro de 3 puntos, porque hasta ese entonces la NBA ridiculizaba esa forma de jugar. Cuando vieron que agradaba, la integraron al juego. Dr. J en la NBA terminaría en los Philadelphia 76ers. Kareem Abdul-Jabbar se uniría a los Lakers. Bill Walton, la próxima superestrella, terminaría teniendo lesión tras lesión después de haberse ganado un campeonato con los Portland Trail Blazers. Wes Unseld y Rick Barry también tuvieron campeonatos. Los Knicks ganaron 2 veces con el mejor equipo de su historia. Unos Celtics muy olvidados ganaban otros 2, y el último año lo ganaron los Seattle Supersonics. En sí, un total desorden. Nadie dominó esta era y parecía que sí sería de ahora en adelante. Pero bueno, los 80s tenían un plan totalmente diferente. Y bueno, muchas gracias si llegaste hasta acá. Voy a decirles que este proyecto lo tengo en pausa por la cantidad de proyectos que tengo aparte de este, ya que YouTube es como un pasatiempo. Estos videos ni de broma los voy a poder monetizar ya que tienen mucho contenido copyright y un like sería beneficioso nomás para dar a conocer el video y el canal. Así que prácticamente estoy haciendo esto por el amor al arte, ya que me encanta la NBA y este tema se me hace muy divertido de hacerlo porque conozco mucho más de la historia de la liga yo también. Y con eso termino, yo soy Portes Diago y la próxima vez que nos veamos estaré hablando sobre los 80s y los 90s. Adiós.